Buenas tardes de nuevo a todos los asistentes y a los espectadores del streaming. Comenzamos ahora el último panel de este track de emprendimiento de 12 NISE. En la mesa que está a punto de comenzar se debatirá sobre la relación entre los inversores y las startups. Veremos la diferencia que hay entre esos inversores y los M&As que vimos esta mañana. ¿Qué mecanismo existe de inversión en startups? Cómo orientan los inversores a las empresas, los indicadores que se utilizan, incluso objetivos que se suelen plantear en este tipo de relaciones, o incluso quizás se plantee el tema de la desinversión. Como moderadora de esta mesa os presento a mi compañera Sara García, responsable del área de talento de INCIBE. Adelante, Sara. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos poquito tiempo, además nos ha tocado el honor de ser la última mesa de esta segunda jornada, con lo cual sí que voy a pedir a los miembros del panel que seamos un poquito breves en las exposiciones para dar tiempo a alguna pregunta del público o alguna pregunta que os plantearé. Os presentamos a... no sé si funciona... Si me podéis dar paso a la presentación, por favor. Bueno, os voy presentando a los miembros del panel. Tenemos en primer lugar a Steven de Vries, es CEO de Continuum Security SL. También tenemos con nosotros a Juan Revuelta Colomo, director de inversiones de Swan Venture Factory. Tenemos por aquí a Diego Sánchez Arbolella, gestor de inversiones de Faraday, y Carlos Tomás, que es el CTO de Enigmedia. Bueno, si nos podéis hablar un poquito de este mundo de las inversiones, de las startups, cómo lo veis vosotros, vuestro punto de vista. Pues para nosotros somos una empresa tecnológica que hemos sacado un producto a venta primariamente a banca, a empresas de aseguranzas y empresas muy maduras en sus procesos de seguridad. Entonces, por nosotros, el mundo de ser invertido o que hemos buscado inversión ha ido muy bien por nosotros, porque realmente con ese tipo de producto que tuvimos, el estado en que estamos, la inversión nos ha podido hacer mucho más y mucho más rápido de lo que donde podemos llegar sin la inversión. Entonces fue, suerte y también, no sé cómo ha ido la vida, pero nos ha ido muy bien conocer a Juan y los otros dos inversores nuestros. Y sí, para nosotros era un proceso de aprender, porque lo que aportan los inversores no solo es dinero, pero también el concepto de cómo puedes llevar tu empresa, ¿no? Cómo puedes convertir ese producto que funciona, que está bien, pero ahora tienes que hacer la misma ingeniera que has puesto en ese producto y ponerlo en la empresa, ¿no? Y extender ese ciclo de vida de tu producto. Tu producto empieza no con desarrollo, tu producto empieza con marketing, ¿no? Y termina con ventas. Entonces, montar todo este ciclo y montarlo de una manera disciplinado, con métricas y con esto nos ha ayudado mucho los inversores. Entonces, nuestra experiencia fue y es muy buena. Muchas gracias, Steven. ¿Tu parte, Juan? Vale, pues primero, ¿se oye? Sí, yo creo que sí. Sí. Vale, pues en nuestro caso Swan Lab es un fondo de Venture Capital promovido por un lado por un grupo de Venture Capital israelí que lleva gestionando desde los años 90 fondos en Israel, que hace un tiempo empezó su vocación, digamos, de crecimiento internacional,
y desde entonces hemos levantado un fondo en Polonia y recientemente el último ha sido en España. Cada uno de los fondos tienen vocación de inversión local, por tanto el fondo Swanlab, que es el fondo levantado en España, tiene el objetivo de invertir en compañías tecnológicas con modelos de negocio B2B en España, ¿vale? En la etapa en la que invertimos, básicamente miramos series A. Para nosotros una serie A es cuando la compañía ya tiene un producto suficientemente maduro como para ir a mercado. Rondas habituales nuestras de inversión de entrada están en torno al €1.000.000, es una cifra en la que estamos cómodos, y luego lo que siempre guardamos es dinero suficiente para tratar de seguir acompañando a las compañías en rondas sucesivas de aquellas que vayan traccionando adecuadamente. Nosotros, en cuanto a foco sectorial, estamos muy interesados, como hemos dicho, en innovación, como yo creo que hacemos todos. Lo único que para nosotros la innovación tiene que estar en la tecnología. Entonces, no miramos nada en sectores tipo e-commerce, redes sociales, marketplaces y demás. Este tipo de proyectos no los hacemos y nos enfocamos en compañías puras de tecnología, como puede ser la compañía Continuum Security. En este caso en concreto, nosotros somos un poco agnósticos en cuanto al tipo de tecnología, en cuanto al producto o mercado. Y concretamente ahora mismo tenemos en cartera 6 compañías, de las cuales hay 2 compañías de fintech, un PIM, hay un tema de IoT en el sector médico, un travel tech, y tenemos una de ciberseguridad que es Continuum Security, ¿vale? Entonces, no sé si... Perfecto, bueno, de momento vamos a dar paso a Diego. Perfecto. Pues por introducir a Faraday, somos un club de inversores, a diferencia de como contaba Juan, de un fondo. Nosotros ofrecemos oportunidades a nuestros inversores y ellos eligen una a una si quieren invertir y qué importe quieren comprometer en cada una. Llevamos activos desde 2011, tenemos actualmente 24 participadas y en cuanto a sector somos totalmente agnósticos, buscamos innovación, pero la innovación no tiene por qué ser tecnológica, puede haber otras vías de innovación. Entonces, respecto al tema que nos ocupa, por nuestra parte entendemos que no todos los emprendedores están condenados a entenderse o a quererse con los inversores. Depende un poco del del modelo de negocio que quieran financiar, el ritmo de crecimiento que pretendan, y, obviamente pues la situación patrimonial del emprendedor y su entorno, pero también del tipo de inversor que elijan. Hay inversores que son meramente financieros y que requieren mucha menos interlocución, requieren mucho menos entendimiento, por tanto. Muchas gracias. Carlos, por tu parte. Bueno, por nuestra parte somos una startup de ciberseguridad que empezamos en 2012 en ámbitos inicialmente TIC, pero desde los últimos 2 años nos hemos centrado en ciberseguridad industrial y bueno, nosotros siempre hemos tenido claro que íbamos a ir de la mano con inversores, porque al final nuestra innovación partíamos de ciencia muy básica, de una tesis doctoral, y convertir eso en un producto pues requiere gastar mucho dinero en ingenieros, en horas, en validación de mercado. Y entonces pues conseguimos nuestra primera ronda en 2013, que fue con un fondo pequeño para empezar lo que fue la productivización del primer producto que sacamos. Luego recibimos una inversión mayor en 2016, que es la que nos permitió pivotar al mundo de la ciberseguridad industrial. Y como decía el compañero de Continuum, sí que es cierto que un inversor no solo te trae dinero. Una de las cosas que, por ejemplo, la última inversión a nosotros nos ha traído también mucho expertise, mucho conocimiento del mercado, muchos contactos para ir a plantear las ideas que teníamos, para antes de echar una línea de código validar si la idea tenía sentido, que es una cosa donde todos ahorramos dinero si lo enfocamos bien desde el principio. Y en ese sentido a nosotros nos ha permitido que ahora estemos sacando un producto al mercado industrial que sí que ha encontrado un fit de mercado, que obviamente pues que los tiempos que tienen muchas veces, sobre todo el mercado industrial, pues nos obligan a seguir buscando inversión, porque son tiempos de maduración largos. Es un mercado aún inmaduro en ciertos verticales, y en los verticales donde está más fuerte son empresas muy grandes que también tienen tiempos muy lentos de compra, ¿no? Pero sí que acompañarte de inversores te puede ayudar tanto a definir el nicho como validarlo antes de empezar a sacarlo, y luego sobre todo el empujón que supone llevarlo al mercado, que no es trivial. Sí.
Un poco al hilo de lo que comentas, Carlos, quería preguntaros un poco a todos por qué es tan importante esa unión, ese amor que hemos llamado la mesa, ¿vale?, entre inversores y startups. ¿Qué aporta, más allá de que pueda decir yo como startup tengo fondos para lanzarla y demás, qué te puede aportar estos inversores? ¿Cómo veis vosotros que es esa aportación? No sé si por aquí, Juan, Steven. Yo, bueno, lo que sí que querría primero es diferenciar en qué tipo de empresa necesito, porque no todas las empresas necesariamente necesitan de una inversión y no por esto se las descalifica y tal. O sea, yo lo que primero pensaría que el tipo de empresas en las que invertimos gente como Diego o como yo son empresas que creemos que tienen un potencial de escalabilidad tremendo, ¿vale? Es decir, que son capaces de sacar un producto al mercado y que ese producto, haciendo las cosas como se tienen que hacer, tú consigues rápidamente un crecimiento en las ventas de una forma y con una contención del gasto de una forma muy diferente a lo que sería cualquier otro tipo de empresa. Entonces, para conseguir esto sí se necesitan fondos adicionales y fondos que tienes que salir fuera a buscarlos. Hay otros 1000 otros tipos de negocios donde esto no es necesario y no pasa nada. La gente sigue, cuando hay alguien que coge y monta un bar, pues oye, el bar va fenomenal y no necesariamente necesitas una inyección de capital adicional. Entonces, en el caso que nos ocupa, el tema del crecimiento exponencial, sobre todo, en una etapa en la que la compañía ya tiene un producto desarrollado, un producto mínimo viable, sobre todo necesitas montar toda tu estructura comercial, necesitas montar estructuras de marketing, estructuras de venta y todo esto requiere dinero, requiere tiempo también en montarlo tal y todo esto al final pues es fondos. Necesitas fondos, la compañía suelen ser en etapas donde las compañías todavía o venden muy poquito o no venden nada y entonces hay que dotarlas de un balón de oxígeno suficiente para que puedan llegar al siguiente paso. Muy bien. Pues en vuestro caso, Diego, no sé si quieres aportar alguna cosilla más. Sí, bueno, a mí me gustaría que de cara a aportar a una compañía hay que tener en cuenta la disponibilidad, que obviamente tenemos varias empresas en cartera y tu tiempo es limitado y tienes una disponibilidad, te tienes que centrar en temas en los que realmente con tus capacidades y los contactos que puedes conseguir crees que puedes aportar valor real y luego también entra en juego la voluntad de la compañía de querer esa ayuda. Hay veces que tú quieres aportar y la compañía no quiere, a veces al contrario, quieren más de lo que tú puedes aportar. Entonces, primero hay que encontrar ese equilibrio. Entonces, ¿en qué podemos aportar? Podemos aportar financiación a proyectos que un actor tradicional no puede aportar. Podemos aportar ayuda en conseguir fondos para siguientes rondas. Podemos aportar apoyo estratégico en decisiones de carácter estratégico, apoyo financiero en cuanto a control de su estructura financiera, incluso apoyo en cuanto a recursos humanos, intentar ayudarles a captar talento de alguna forma. Perfecto. Vale, bueno, ¿y qué pasa después de hacer esa unión entre startup y inversores? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué cosas aconsejaríais a gente que nos pueda estar viendo? De yo tengo una startup, ya tengo un inversor, ¿qué me voy a encontrar luego? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué viene después? ¿Cómo es la manera en que se gestionan pues, las inversiones, esa comunidad, ese apoyo? Un poquito, ¿qué hay después? Pues después hay realmente es crear la empresa, ¿no? Crear esa estructura para que esa empresa crece al ritmo de que le gusta el fondo y también lo que quieren hacer los fundadores, ¿no? Entonces después de la firma, después de la inversión es empezar a montar, hacer un plan de qué vamos a crear, contratar y en ese sentido ahí es donde los inversores que son más activos, que no tan pasivos, no solo aportan el financiación, sino también aportan el cómo hacerlo. Entonces ahí es donde entra su experiencia, no solo en tu empresa, en tu mercado, pero no la experiencia más general, que como empresas pequeñas, en un mercado nuevo, estas son las cosas que hay que hacer, porque lo hemos visto funcionar. Entonces, esa es la experiencia que creo que aporta mucho valor a los startups. Yo sí que también diría que en el momento, o sea, el día que firmas es un día muy chulo, es un proyecto muy bonito, tanto para unos como para otros, pero a partir del día siguiente, la realidad que por mucho que hayas diseñado
un acuerdo de accionistas que tiene unas normas básicas donde unos pueden hacer unas cosas, otros otras cosas y demás. Luego la realidad es que hay muchas cosas del día a día que no están en el pacto de accionistas, pero que hay que gestionar. Y esto al final es un poco como un matrimonio, es decir, tú en el matrimonio, tú cuando te casas, pues tú prometes que tal, te cuidaré, te no sé qué y tal, pero cuando llega el momento, el día a día es duro. Y por mucho que te quieras y por mucho, el día a día es duro, hay cosas que decirse, hay cosas que hay que decirlas y no son agradables para uno o para el otro, pero que hay que seguir. Entonces, si al final los objetivos, si se ha alineado todo adecuadamente, todo el mundo está haciendo el esfuerzo como tal, la gente sobre todo tiene mucha capacidad de escucha, la gente está abierta. Los mayores problemas que yo me he encontrado suelen ser siempre cuando tratas de hablar con alguien y está cerrado en banda y no recibe, entonces surgen problemas que son más difíciles de lidiar. Pero en mi experiencia, cuando la gente está, por muy complicados que sean los problemas, que siempre los hay en una startup, cuando hay vocación de escucha, al final vas tirando adelante y vas entendiendo qué es de lo que se trata. Por aquí, Carlos, por ejemplo. Sí, yo comparto la opinión de Juan, incluso empieza antes de llegar a esa firma has tenido muchas conversaciones para ver si hay un encaje entre el startup e inversor, porque hay muchos tipos de inversores, hay muchos tipos de startups y en cada fase uno se necesita en momentos diferentes, ¿no? Entonces, desde ese momento, obviamente, pues puede haber momentos que uno se puede estar equivocando o otro, y es muy importante entender que es una relación en la que los dos estáis intentando ganar. Que a veces es complicado porque muchas veces, sobre todo en startups donde a lo mejor el núcleo que ha empezado, los fundadores, son a un poco más piña, entonces vienen estos de fuera a decirnos qué tenemos que hacer. No, pues es que a lo mejor tienen razón y saben mucho más de mercado que la gente que a lo mejor somos más técnicas y que somos mucho de tecnología, pero muy poco de mercado, muy poco de gestión, o muy poco de contabilidad, o de otras áreas que son igual de importantes para que la empresa crezca. Entonces, en ese sentido, encontrar esas colaboraciones, entender que estéis remando en la misma dirección y que si no estáis haciendo, la balsa no va a ir a ningún lado, es muy importante para que esa relación fructifique y ganemos los dos. ¿Alguna cosilla más? Bueno, haciendo hincapié en lo que comentaba Juan, que parece que el pacto de socios lo regula todo, pero al final acaba siendo más un pacto de caballeros, ¿no? Se puede llamar así, en el que al final muchas cosas no están recogidas y la relación tiene que basarse en el respeto, en la confianza y en poner el foco, como comentaba el compañero, en el objetivo común. El objetivo común es remar en la misma dirección, intentar no ponernos palos en la rueda. Entonces, una vez hecha la inversión, también hay que cuidar esa relación, porque a veces acaba desembocando en una relación jefe-empleado por alguna de las dos partes que da órdenes de alguna forma a la otra, o al contrario, una relación de cercanía se convierte en una relación de amistad, y esa relación de amistad también a veces la imparcialidad se pierde en la toma de decisiones futuras. Entonces hay que buscar ese equilibrio, intentar cuidarlo, como decía, ¿no? El matrimonio no es fácil y hay que intentar trabajarlo. Perfecto. Y si puedo añadir algún consejo ahí, que en el momento de la firma o antes de la firma, en esa conversación de cómo vamos a tratar entre socios, fundadores y los inversores, hay un libro muy bueno que me ha recomendado Juan, de hecho, que se llama Venture Deals, y es escrito de inversores para startups. Entonces, desde la perspectiva del inversor, ¿por qué ponen ciertas cosas en los cláusulas de la inversión? ¿Qué buscan ellos ahí? Entonces, es un muy buen libro para los startups para entender un poco cuál es el negocio de estos señores, ¿no? Y qué buscan de este acuerdo entre los fundadores y inversores. Claro, porque, bueno, por lo que estabais hablando y entiendo, es que habláis un idioma un poco diferente, claro, entonces ese entendimiento es complicado si no hay voluntad de entenderse entre ambas partes y de hacer algún proyecto común, que es al final lo que se está buscando con esta unión startup inversión, ¿no? Por si hay gente en el público que nos ve y pueda pensar, bueno, vale,
¿qué me aconsejan desde el punto de vista de inversión o desde el punto de vista de startup? ¿Qué consejos o trucos que puedan venir bien pues, para buscar esas inversiones, para establecer? Estáis hablando pues, un poco de una búsqueda, tenéis que buscar a alguien afín a tu proyecto y a tu manera un poco de llevarlo, porque si no, bueno, pues al final puede ser un matrimonio de conveniencia que no resulte. Entonces, no sé, algunos consejos que les podáis dar para en esa búsqueda de inversiones para que finalmente sea un éxito, ¿de acuerdo? Y ese matrimonio llegue a un buen puerto y pues hagan bodas de oro y de plata y de todo. Bueno, no, en nuestro caso todo irá a buen puerto si a los 5, 6, 8, 10 años máximo estamos todos y nos vamos a otra cosa, porque eso yo empezaría este punto diciendo eso precisamente. Parte del éxito del proyecto está en entender muy bien cuáles son los objetivos de la otra parte. Por el lado de los inversores es entender si el emprendedor de turno con el que estás hablando realmente tiene una vocación de vivir de este proyecto a muy largo plazo o no, o él tiene una mentalidad de estoy creando un proyecto, pero llegado un momento el proyecto que siga vivo y yo venderemos y tal. Y lo mismo pasa con los emprendedores. El emprendedor que va a aceptar o dar entrada a un venture capital en su accionariado sabe que tienen vocación de salida. No hay forma de que pretendamos que el negocio siga vivo y con la misma gente 15, 20 años. Entonces, parte es hacer bien los deberes, entender bien con quién te vas a casar y que haya una química antes de dar ningún paso adelante. Eso yo lo veo clave. O sea, para mí, para levantar capital, siempre hay un inversor adecuado en según qué momento esté la compañía. Lo único es que hay que entender muy bien en qué momento está la compañía y quién es el tipo de inversor. Si tú a un inversor de una etapa más posterior le vas a llevar proyectos de etapas muy incipientes, pues probablemente no te van a hacer ni caso o te van a hacer poco caso. Si tú eso lo haces de una forma más recurrente, al propio emprendedor le va a desgastar, va a perder mucho tiempo y crea mucha frustración. Entonces hay un trabajo a priori de decir, oye, yo estoy en una etapa de semilla, pues entonces el tipo de inversor que más me encaja es más Friends and Family, es más Business Angels muy concretos, que sepa, y entonces tratar de cualificar tu objetivo antes de empezar con el proceso. Y una vez lo tienes cualificado, ir a por él. Y va a ser un proceso menos frustrante que si empiezas a dispararle a todo lo que sabes que te suene que tienen fondos disponibles para invertir. O sea, que hay un trabajo previo de la startup de saber exactamente en qué momento está y qué tipo de inversor necesitaría para ese momento. Eso es. Perfecto, no sé, Steven. Y desde el punto de vista de startup, yo creo que una gran ventaja que se puede tener es no tener la necesidad de la financiación si no es para crecimiento. Entonces, no buscar financiación para sobrevivir. Y si startup está en esa posición, está en mucho más... bueno, es una gran ventaja ir a los inversores con tiempo. Entonces, tienes el tiempo para también elegir entre inversores, tomar el tiempo en tomar la decisión con quién. Y yo creo que esa sería una de las más grandes ventajas que un startup puede tener en el negocio. Perfecto. Si vosotros queréis aportar alguna cosilla más. Bueno, lo primero es eso, tener claro que tu empresa necesita esa financiación, una vez lo has decidido, analizar bien a quién le presentas el proyecto, como comentaba Juan. Hay emprendedores, hay inversores, somos muy transparentes con los criterios que tenemos, y hay emprendedores que nos han leído la página web y te envían un proyecto en una etapa en la que tú no puedes invertir. Entonces eso sería como los primeros deberes, ¿no? De saber a quién le presento ese proyecto. El tema que comentaba Stephen también muy importante, no ir en el momento que dices, no, como no consigo financiación en un mes, estoy en bancarrota. Y como consejo, si tú crees que un inversor es el adecuado para ti, yo si fuera el emprendedor no iría a él el primero, iría antes a otro y que me dijera en qué fallo, en qué no fallo, para ir al segundo habiendo mejorado mi pitch y habiendo mejorado mi estrategia. Sí, yo poco más que añadir a lo que se ha dicho. Sí que, por ejemplo, decía antes que inversor y emprendedor, pues al final están remando la misma barca, pero como decía Juan, hay que saber a dónde. Es decir, hay que tener muy claro qué es lo que quiere hacer el inversor, qué es lo que quiere hacer el emprendedor, porque si no es muy difícil que consigamos llegar al mismo sitio si cada uno quiere ir a un sitio diferente.
Entonces es muy importante tener en cuenta eso y analizar tanto la situación actual, pero sobre todo a verlo, es decir, que al final pues vas a ir puliendo cosas, vas a ir planteándote cosas que a lo mejor no te habías planteado, sobre todo si es tu primera ronda o las primeras veces o tu primera startup. Hay muchas cosas de las que nadie te ha enseñado y que vas a ir aprendiendo a base de hablar con inversores que te van a hacer las preguntas que tú necesitas responder antes de encontrar ese inversor que necesitas. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, ¿vale? Porque a continuación vamos a pasar al auditorio principal, pero bueno, no me gustaría despedir esta mesa sin hacer unas muy breves conclusiones. Creo que de los puntos que habéis resaltado en ambas partes es que, bueno, sí que es cierto que esta unión en determinadas startups que tienen intención de crecer sí que es importante contar con un inversor, pero que deberíamos dedicarle tiempo y mimo a esa búsqueda de inversores, ¿vale? Para saber lo que necesitamos, en qué momento y demás. Me quedo con el apunte también, Diego, de bueno, pues no ir el primero. Esto es como una entrevista de trabajo. Muchas entrevistas de trabajo te hacen que al final seas un experto en entrevistas y ya cuando vas a la que realmente te interesa, pues puedas tener éxito y que te contraten. Pues con las inversiones sucede un poquito igual. Quería daros muchísimas gracias a los cuatro. Les tenéis disponibles por aquí para lo que podáis necesitar, preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias a los asistentes y sin más nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara. Muchas gracias a todos los integrantes de este panel y a todos los que han pasado por aquí a lo largo del día de ayer y de hoy. Así llegamos al final de este track de emprendimiento de la 12ª edición de NISE. Os animamos a que compartáis vuestras fotos e impresiones en Twitter con el hashtag 12NISE y que nos sigáis en @INCIBE para estar al día de todo lo relacionado con la ciberseguridad. Ahora, en el auditorio principal, tendrá lugar la entrega del premio NISE y, a continuación, la clausura de la mano del director general de INCIBE, Alberto Hernández. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.